New Horizons Radio. Bienvenidos de nuevo a New Horizons Radio y tal como habíamos prometido, tenemos con nosotros acá al ministro consejero de la Embajada de Haití en República Dominicana, el señor de Catrel Mirville. Muchas gracias por estar con nosotros acá en New Horizons, tanto con la comunidad ampliada dentro del acto de bandera como acá ya en nuestros estudios. Y para la comunidad dominicana, obviamente los temas haitianos son fundamentales para nosotros. Ustedes son nuestros únicos vecinos acá en la isla, son nuestro país hermano y además Haití es nuestro principal socio comercial. La cultura haitiana y la cultura dominicana se entrelazan en muchos aspectos y somos todos caribeños. Cuando hoy en día toda la situación que padece Haití y la que padece República Dominicana, pues nos afectan a ambos. Con relación al tema haitiano, estuvimos conversando hace unos minutos. En esta semana cesa en funciones el Congreso de Haití, el Parlamento haitiano. Háblenos un poquito de esa realidad. ¿Qué significa para la gobernabilidad haitiana el hecho de que a partir de esta semana ya no tendremos un parlamento haitiano? Es decir, ya los congresistas no van a poder ejercer su función en el Congreso. ¿Estaríamos gobernando de qué forma? Sí, bueno, le agradezco mucho la invitación, señor director. Hablando, como usted me dijo, del problema del Parlamento, es un problema que viene siendo desde octubre que teníamos que hacer una elección como 19 miembros del Parlamento que supuestamente se van a ir a partir del 13 de este mes. ¿19? No, son 19 que se van del Senado. ¿Solamente? Solamente. Entonces no se puede gobernar porque el resto de son como 9 o 8, entonces no se va a poder gobernar. O sea, eso. Porque las elecciones de todos los senadores no son al mismo tiempo. Hay senadores que son elecciones escalonadas. 4 años, depende. Okay. Entonces lo que pasa es que con la turbulencia, los problemas políticos que había, sociopolíticos que había en Haití durante el año anterior, entonces no se pudo realizar las elecciones. Entonces, como que el Parlamento supuestamente, su grupo tiene que irse el 13 de este mes, entonces obligatoriamente tiene que irse. Lo que va a pasar es lo siguiente, es que obligado que el presidente tiene que gobernar por decreto. Okay. ¿Sí? Entonces, un decreto como legítimo, porque no hay Parlamento, no se puede hacer ninguna sesión, porque no hay quórum para hacer ninguna sesión para ratificar cualquier miembro del gobierno. Ahora el presidente tiene que nombrar otro gobierno para empezar a trabajar de nuevo, porque estamos sin gobierno, hay un vacío actualmente. Ok, entonces asumiendo ese vacío legislativo, tendríamos al presidente Jovenel Moïse gobernando por decreto. Eso obviamente facilita algunas cosas, digamos, porque hoy en día la estructura parlamentaria y de conformación del gobierno haitiano, digamos que causa ciertas dificultades, ¿no? Desde el punto de vista de organización burocrática, llamémosle así. Sí. ¿Cuáles son los proyectos que tiene el gobierno haitiano, por ejemplo, para organizar, institucionalizar, si se quiere llamar así, o promover el comercio con la República Dominicana? Que digamos, a partir de esta coyuntura, por ponerlo de una forma, porque tendríamos al presidente gobernando hasta las elecciones presidenciales, en teoría son en Haití en el año 2021, ¿correcto? Sí. En mayo del año 2021. No, supuestamente en junio. El gobierno tiene que entrar el 7 de febrero del 2022. 7 de febrero del 2022. Entrega, sí, pero las elecciones son en 2021, noviembre de 2021. Ok, entonces tendríamos prácticamente 2 años de gobierno ininterrumpido, en el cual, en teoría, vuelvo y repito, pudiésemos tener acciones ejecutivas de ciertas trascendencias. Entre esas acciones ejecutivas, ¿cuáles afectan o tienen a República Dominicana en la mira que usted conozca al día de hoy? Por ejemplo, en el caso del comercio transnacional a nivel de la frontera, ¿hay algunas iniciativas que usted conozca que se quieren promover y que han sido entorpecidas o que no se han podido realizar hasta el día de hoy? Sí, tenemos que tener en cuenta que con el problema que hay,
que el comercio entre la República Dominicana ha disminuido mucho. Sí, El correcto. problema es simple, es que tuvimos un problema sociopolítico muy grave durante el año. Entonces casi el país estaba trancado, que no había gente que podía ni cruzar, los mercados se veían casi vacíos, no hay mucho comerciantes que vienen. Lo que pasa es que la República Dominicana es el segundo socio En importancia para Haití. Entonces, Y después de viceversa es igual. Exactamente. Entonces, la República Dominicana gana más con Haití que con otro país de América Latina. Claro. Entonces, por eso que hay muchísima, eso fue un problema, el problema fundamental es ese, que el mercado está un poquito lento a causa de la turbulencia, de los problemas sociopolíticos de Haití. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, ya tenemos que, como con el nuevo gobierno que va a gobernar, entonces esperamos que la situación regresa como que estaba antes, porque siempre ha sido un mercado muy fuerte y mucho intercambio comercial entre los dos países. Se vende al dominicano, el haitiano viene a vender también aquí y viceversa. Entonces, por eso que hay que esperar que cambie este cambio que viene este año, a ver cómo que el gobierno va. Pero precisamente, o sea, por ejemplo, ejercicios como el del CODEBI en Dajabón y Juana Méndez, allá arriba, que donde tenemos un parque de zona franca que está empleando 13,000 nacionales haitianos, aprovechando una ley dominicana de incentivo a la inversión en la zona fronteriza, pudiésemos entonces luego ver proyectos similares en el lado sur de la frontera, digamos en Elías Piña, en Pedernales. ¿Cuáles son los proyectos, o sea, qué proyectos tiene el gobierno haitiano? ¿Qué iniciativas que usted nos pueda dejar o dar a conocer? Hay varios proyectos, por ejemplo, hay el Caracol en Cabo Haitiano por allá, también que hay una zona franca que tiene mucha gente. Lo de CODEVI es una buena iniciativa, porque aunque tú ves que el país está trancado, CODEVI funciona. Funciona. 15,000 empleados están funcionando. Correcto. Porque el problema está concentrado más en la capital y algunas provincias. Pero la donde está CODEVI todo está funcionando muy bien. A través de la frontera de Dajabón no hay ningún problema. Entonces hay varios proyectos, de verdad, como usted dice, que está en pie. Bueno, todavía estamos esperando que la situación política se normaliza para poder avanzar. Y en el tema, por ejemplo, de la deforestación en Haití, que es un problema que para nosotros es muy relevante. Todos conocemos la enorme diferencia que existe en el tratamiento, digamos, del recurso natural entre la República Dominicana y Haití. Existen hoy en día iniciativas de reforestación del lado haitiano. El gobierno haitiano promueve la reforestación. Hay iniciativas para que se tome conciencia sobre la importancia que eso tiene y el grave problema de la erosión y cómo afecta el suministro de agua y el resto de la erosión del suelo en general. Sí, porque es un problema muy importante para el cambio climático actualmente. Claro. Entonces, por eso que hay muchas iniciativas sobre el proyecto de reforestar. Hace tiempo que empezamos si cada ciudadano haitiano podría plantar un solo árbol, entonces serían 10 millones de árboles. Exactamente. Entonces, por eso se han sustituido, por ejemplo, o hay una iniciativa de parte del gobierno para sustituir el carbón por gas, por ejemplo, que fue algo que se hizo aquí a mediados de los 80, a principios de los 90, que el gobierno dominicano de manera activa, por un lado persiguió la tala de árboles y por el otro lado, pues, proveyó a los campesinos y a las poblaciones más desprovistas de estufas de gas. ¿Eso se está haciendo en Haití? Sí, se están haciendo este cambio hace poco más de 5 años que estábamos hablando de cambiar de carbón a gas. El problema es que el negocio de carbón es un negocio viceversa, los dos países. Correcto, sí, pero nos no afecta de ambos lados. Que tiene la deforestación. No, aquí nosotros también. Hay unos pueblos aquí que hacen el carbón y lo mandan a Haití, porque Haití que usa el carbón más que acá. Correcto, por eso le hago, o sea, a nosotros nos afecta de todas formas, porque la deforestación de la isla
en la parte occidental a nosotros nos afecta porque no podemos vivir en una isla donde incluso aquí hay muchos ríos que se alimentan de las montañas haitianas. Entonces, sí, para nosotros es fundamental reforestar la isla de la Hispaniola completa, no solamente la parte haitiana o la parte dominicana. Pero además de esto, ¿cómo podemos nosotros, o sea, mejorar la posición del consumo de carbón vegetal en Haití para garantizar que la tala de árboles en República Dominicana cese? Por eso la pregunta mía de cuáles ejercicios de reconversión existen del lado haitiano, porque eso ayuda a reducir la demanda. Primeramente hay que educar al pueblo para que no use más el carbón. Segunda, hay que tener un sistema como el sistema de gas muy de bajo ampliado. Precio. Ampliado y de bajo precio también para que el pobre haitiano puede acceder a ese sistema. Y en términos de infraestructura, entonces, ¿cómo es el suministro de gas en Haití? ¿Los proveedores de gas llegan a República Dominicana y se lleva a Haití o es desde Haití mismo que están los tanques? Desde Haití, tenemos nuestra fuente, desde Haití que se hace todo eso. Pero de parte de Santo Domingo, no creo que Santo Domingo está suministrando. No suministra, o sea, lo que son los combustibles fósiles son allá. Sí. Y la energía eléctrica también se produce en Haití. Sí. Y en términos de producción de energía eléctrica, por ejemplo, que es un caso muy relevante en República Dominicana, ¿qué proyectos tienen ustedes allá que no han podido realizar o que tienen en carpeta realizar? Estamos pensando al sistema solar y hay una planta que existía que el presidente acabó de sacar a mano de los privados para ver si el gobierno mismo funciona esta planta. Entonces, ¿es una planta de gas natural? No, una planta de gasoil. De fuel oil, gasoil. Sí, bueno. Eso es muy costoso. Sí, bueno. Porque hay que reactivar estas plantas. Ya. Y también acceder a la energía solar, que es muy importante, como Santo Domingo es uno de los países que tiene una energía solar muy grande de todo el Caribe. Entonces nosotros tenemos que llegar a una situación para tener la electricidad. Sí, claro, o sea, toda la isla podemos aprovechar esa fuente. Exactamente. ¿Y quiénes son los financieros de dicho proyecto? ¿Eso es capital extranjero? ¿Quiénes lo están haciendo? Bueno, yo creo que el gobierno debe ser capital extranjero porque todavía no tengo una notificación que quién está promoviendo eso. ¿Y el tamaño de dicha planta lo sabe? No, yo no lo sé todavía. Ya. Señores, vamos a hacer una breve pausa y regresamos luego de la pausa acá para poder seguir conociendo un poquito sobre Haití y cómo obviamente la nación haitiana puede encaminarse a un mejor rumbo que beneficie tanto a los nacionales haitianos como a la República Dominicana, porque somos socios en este proyecto de desarrollar la isla de la Hispaniola. Regresamos en breve. New Horizons Radio. Bien, regresamos acá con el ministro consejero de la Embajada Haitiana en la República Dominicana, el doctor Decatré Mirville. Usted nos dijo en una conversación anterior, usted es médico de profesión. Sí, correcto. Y estudió en República Dominicana sí, la carrera de medicina, sí, acá en el INTEC. Sí. O sea que usted y yo somos colegas de universidad, yo estudié en INTEC también. Sí. Somos intesianos ambos. Y su esposa es dominicana. Sí. O sea que su vínculo con la República Dominicana es muy, muy estrecho. Sí. Usted es médico internista. Sí. Nosotros, hay una propuesta, por ejemplo, que se ha debatido en República Dominicana en círculos políticos por varios candidatos en elecciones anteriores, y es uno de los temas que yo creo que nosotros debemos de tratar de promover, y es la creación de clínicas de atención primaria y clínicas de atención, digamos, secundaria, hasta el tema de la parte ginecológica en el lado haitiano, y que sea promovida por dominicanos, porque uno de los puntos fundamentales es la migración de mujeres haitianas a República Dominicana por el tema del parto. El gobierno haitiano tiene hoy en día algunas iniciativas para mejorar las condiciones sanitarias, o sea, el tema de la salud en los pueblos que están próximos a la frontera del lado haitiano. Sí, bueno, hay un proyecto con la OEA
que están financiando al pueblo haitiano toda la zona fronteriza. Yo creo que están empezando a remodelar algunas clínicas que son en las zonas fronterizas. Entonces, por esa razón, a ver si se puede que los patrullantes se queden en Haití en vez de venir aquí en la República Dominicana. Claro. Eso es un tema que ha sido tratado con muchas delegaciones que vinieron aquí en la República Dominicana y estamos, ya la OEA financió una parte, estamos esperando que siga más con los fondos, pero eso está casi resuelto. Pero también estamos pensando a ver si todavía no está como implementado, a ver si los estudiantes, los médicos haitianos que se han graduado aquí en la Hacen la pasantía ya. hacen la pasantía en Claro. la zona fronteriza. También. Entonces, a eso hay que darle un incentivo, un mejor salario para que se queden en la zona fronteriza. Entonces, eso está casi resuelto. Esperamos que este año ya todos estos hospitales O sea que el gobierno haitiano trabajaría con las universidades dominicanas y los alumnos haitianos. No necesariamente. Lo que pasa es que cuando el estudiante termina, se gradúa, entonces tenía que hacer una pasantía aquí en la República Dominicana. Sí, o si una quiere pasantía trabajar en aquí. Si quiere trabajar aquí. Entonces, este estudiante, si lo ofrecemos que venga ahí en los hospitales, los centros hospitalarios de la República de Haití, la zona fronteriza, pueden quedarse allá a trabajar y le damos más incentivo. Eso es un proyecto, un plan que tenemos para los estudiantes. Por eso digo, pero entonces el incentivo lo daría el gobierno haitiano. Exactamente. Para porque que el gobierno dominicano no puede dárselo porque ya se acabó los estudios, esa persona es médico, graduado. No, porque los médicos pasantes, o sea, cuando el médico está haciendo su pasantía, usted lo sabe porque es médico, el gobierno dominicano le paga, o sea, el Ministerio de Salud le paga por esa pasantía, pero no hay una diferenciación entre el médico pasante en Santo Domingo con el médico pasante en Dajabón. Entonces, lo que ustedes promueven, que me parece excelente, es que ese médico pasante, si está en Juana Méndez o está en Puerto Pitre, reciba un incentivo adicional de parte del gobierno haitiano por estar allí. Eso sí, el gobierno dominicano quiere dar el incentivo, bueno, está muy bien, pero todavía el plan es un plan que tenemos, todavía no está implementado, todavía no hemos dicho cuándo se va a hacer, pero una propuesta, digo yo. Pero sería muy interesante que el gobierno dominicano pudiera ayudar. Lo que en definitiva para poder hacerlo necesitamos los centros sanitarios, o sea, que existan. Por eso que la OEA está remodelando todos esos centros, todas esas clínicas en la zona fronteriza, a ver si podemos empezar un programa así. Y en términos, por ejemplo, de educación, dos preguntas muy sencillas. En el currículo escolar haitiano, se estudia fundamentalmente en francés y en creol, ¿correcto? Sí, en francés y en creol, sí. Y en creol. Hay un curso de creol que le están dando. Bueno, no, básicamente es en francés. Es en francés. Sí. ¿Y el español se enseña en Haití también? Sí, el español se enseña, porque yo aprendí español en Haití, a partir de la escuela secundaria, uno estudia español y llega un momento en el bachillerato, tú escoges una sección de español o francés, a ver aunque te va a erradicar. Bueno, yo creo que eso sí existe. Español, o sea, en Haití, cuando llegamos a bachillerato, no continuamos estudiando francés, podemos elegir español. No, en el bachillerato, sí. En el bachillerato. La sección de español y la sección de francés. O sea, el español no se da como segunda lengua, en este caso tercera lengua, sino que sencillamente se elige como la lengua no oficial. se elige. Bueno, la persona escoge esa parte, no se elige como segunda lengua. Bueno, se lo enseña al haitiano de aprender a hablar español. Pero fíjate que español y francés son dos idiomas que derivan del latín. Sí, son lenguas romances ambas. Si tú hablas francés, es fácil que tú hablas español, más fácil que tú para ti. Estamos de acuerdo. Lo que quería conocer eso porque obviamente para nosotros en el currículo dominicano se enseña francés como segunda lengua a partir del 7º curso de manera obligatoria en las escuelas dominicanas, en las escuelas públicas, pero no tenemos la opción de aprender el creol. Y en términos de historia, por ejemplo, en Haití la historia dominicana se enseña. Sí, se enseña una parte, sí. Bueno, no, un breve resumen de toda la historia dominicana. Un breve resumen de toda la historia dominicana. Eso que aquí yo veo que
también se enseña un poco la historia haitiana, no profundamente. Correcto. Porque yo fui a una charla de estudiantes, de niños en San Cristóbal hace tiempo, pero yo estaba mirando el currículum de ellos y no veía exactamente una historia profundamente de Haití. Solamente te hablan más de la guerra de 1822 a 1844, 44, etc. Bueno, eso yo creo que el niño dominicano debería conocer más a profundo la historia de Haití. En esa parte estamos plenamente de acuerdo. Y hablando del criol, se han hecho mucho esfuerzo, porque yo veo que hay muchísimo, yo no sé por la escuela suya si le enseñan el criol a ellos, pero las instituciones como militares están enseñando, por ejemplo, el ejército. Sí, claro, el ejército tienen sobre una todo clase de criol en la parte de la para frontera, los militares. sí, claro. Pero Porque es una buena- a pesar de que el idioma oficial y digamos el idioma en las escuelas es el francés, los haitianos hablan más creol que francés en general. Definitivamente. Claro. Y en términos, por ejemplo, de qué proyectos tiene el gobierno, si usted lo conoce, para el incentivo o la promoción de la educación vocacional, o sea, la educación técnica. ¿Existe en Haití el equivalente al Infotep, por ejemplo? Sí, ¿Hay un muchas instituto escuelas, de sí, formación técnico sí, profesional? Sí, hay mucho. Muchos. No, digo mucho, bueno, no como aquí, bueno, yo sé que hay varias instituciones. Desde que yo era niño, yo sabía que, tú no puedes estudiar aquí a una universidad, vete a una vocacional, tú aprendes benista, tú aprendes mecánico, bueno, todas esas cosas. Bueno, eso existe, sí. Eso existe en Haití, Sí. pero solamente en Puerto Príncipe o en otras zonas. Bueno, yo no sé decirte, en otras zonas, sí, por ejemplo, el Cabo Haitiano, y también debe haber uno, que los Cayes, el sur, existe, sí. Ok, y finalmente, algo más folclórico, para ponerlo de esa forma. La industria del cine, por ejemplo, acá en República Dominicana está, yo no solamente ya nació, digamos, la industria del cine, sino que tiene mucho auge y mucho empuje. En Haití existen cadenas de televisión, se están haciendo películas y hay una ley o algún incentivo para que lleguen productores de cine, de teatro a Haití. Sí, bueno, en el sentido de cine, bueno, si tú vas en YouTube, tú vas a ver la cantidad de películas haitianas que existe, en YouTube nada más, a ver. Entonces, y hay canales de televisiones que solamente dan todos los programas y las emisiones de francés, o sea, las películas haitianas. Hay muchas películas haitianas a través de YouTube. Producidas por haitianos y dirigidas por haitianos. Exactamente. Hay el señor Raúl Peck que ha hecho películas internacionales. Raúl Peck es un señor como te digo, que ha hecho la primera película de Patrice Lumumba y siempre tiene una película diferente sobre Haití. Es un cineasta muy famoso. Entonces hay muchas películas haitianas. ¿Y dónde vive el señor Raúl Peck? Yo creo que está entre Europa, Haití, Estados Unidos, Nueva York, pero yo no sé exactamente su estadía. Susi, necesitamos ubicar al señor Raúl Peck para traerlo a New Horizons Radio y que los alumnos de New Horizons conozcan, porque precisamente esas son de las cosas que nuestra población en general no conoce, ¿no? O sea, ¿ha llegado alguna película que usted conozca al cine dominicano, hecha en Haití o producida en Haití? Sí, hay una película que actualmente dominicanos y haitianos han trabajado juntos, producido por haitianos, que se llama Si Dios quiere, Julie. Entonces, movida por el señor Jean. Entonces, hay que ver esa película, pero hay varios cineastas dominicanos que han trabajado con él. Entonces, hay un vínculo entre esos dos países sobre la película. Bueno, nosotros, en definitiva, esperamos que la nación haitiana, a partir de esta transición que va a suceder, o que ya está sucediendo, ¿no? Porque en esta semana ya cesa el Congreso, pues primero vuelva a la normalidad, porque para los productores dominicanos y para la nación dominicana en general, primero es muy necesaria la estabilidad política y económica, social de la nación haitiana, pero además nosotros estamos muy esperanzados de que se volquen grandes inversiones hacia la nación haitiana
porque al final todo lo que suceda en Haití nos beneficia a nosotros. O sea, si Haití se desarrolla, si Haití crece, si Haití tiene procesos de cambio y de crecimiento económico favorable, pues la nación dominicana también lo tendrá. Y obviamente somos países que compartimos, como hemos dicho siempre, compartimos el mismo pedacito de tierra, ambos países juntos. Hay que recordar, señores, y son temas que llaman a mucha preocupación y que tanto los ciudadanos haitianos como los dominicanos tenemos que visualizarnos y ver sobre esa realidad. La República Dominicana y Haití comparten la isla de la Hispaniola y son los dos países con menos agua por habitante. Y estamos ambos en el mismo territorio. Si hay un problema sanitario en República Dominicana, afecta a Haití. Por ejemplo, el caso del Newcastle con la crianza aviar, si eso está sucediendo en República Dominicana, eso afecta a Haití. Si en Haití se da un problema de disentería o de cualquier otra enfermedad de transmisión o a cualquier otra pandemia, eso afecta a la República Dominicana. Entonces nosotros tenemos que aprender a convivir y al mismo tiempo tratar de manera junta y conjunta promover y desarrollar iniciativas que garanticen la inversión externa directa extranjera y también el desarrollo de ambas naciones. Señor Mitriville, muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy, doctor, y por haber compartido un poquito sobre todo lo que sucede en Haití, a todas las familias haitianas que usted pudo conocer, algunas de ellas acá en New Horizons. Tenemos también muchos ciudadanos haitianos en nuestro colegio en Santiago y son parte de las 64 nacionalidades que están aquí representadas en New Horizons. A todos ustedes tenemos más contenido luego de la pausa. Una cosa que quería decir al final, yo quiero que usted sepa que la República Dominicana no puede vivir sin la República de Haití. Por Y supuesto. la República de Haití no puede vivir sin la República Dominicana. Así es. Entonces estamos creados para estar juntos. Tenemos siempre. un matrimonio obligado, Exactamente. así es. No se puede divorciar. Correcto. Ah, bien. Este es un matrimonio que no acepta divorcio. Sí. Señores, seguimos con más contenido luego de la pausa. New Horizons Radio.